Buenas tardes. Continuamos entonces con el Seminario de las Artes, un espacio abierto a la comunidad universitaria y al público en general. Una única pregunta recorre nuestro proyecto de seminario. ¿Cómo sucede ese extraño encuentro entre narrativas como la filosofía, la literatura, el lenguaje de las ciencias sociales con el misterio de la creación artística? Y en otro lenguaje, que podría ser el lenguaje de Heidegger, que nos ha inspirado también el título de este seminario, podríamos decir de qué modo es posible descubrir o poner al descubierto la vecindad entre el pensar y el configurar. Bueno, en este seminario, para este seminario, pues que va de, ustedes saben, de abril 8 hasta el 10 de junio, con la participación de alrededor de 10 profesores, todos, o sea, excepto la profesora de la inauguración, que es profesora del Instituto de Filosofía, los 9 profesores siguientes son profesores del departamento de la Facultad de la Facultad de Artes de diferentes departamentos. La Facultad de Artes, para los que no sean pues de la universidad, tiene 3 departamentos: el Departamento de Artes Visuales, el Departamento de Música y el Departamento de Artes Escénicas. Entonces hemos convocado a todos, a profesores de estos 3 departamentos, y bueno, hemos entonces acertado, porque de alguna manera varios de estos profesores de cada uno de los departamentos han aceptado nuestra invitación. Algunos me han escrito, mi correo es beatriz.bernal@uda.edu.co, y los que me escriben, a ellos les enviaré el link cada sesión. Ellos quedan como, si me escriben, entonces ya quedan registrados, y yo estoy haciendo como una lista para entonces cada semana hacer la invitación. Algunos me preguntan que si necesita registrarse, pero no, realmente no hay necesidad de registrarse, simplemente me pueden escribir y yo ya les sigo enviando el link cada semana. También en la página web de la Facultad de Artes pueden encontrar asimismo el link de cada semana. Bueno. ¿Cómo encontrarla? Entonces, algunos me han preguntado cómo encontrarla. Entonces, ustedes entran a unidades académicas, que está en el portal de la universidad, entran a artes y luego a artes visuales, y le dan a enlaces de interés, y allí está toda la programación, las 10 sesiones que vamos a realizar, que hemos organizado. Pues los coordinadores somos Carlos Jaramillo y yo. Carlos Jaramillo nos ha podido acompañar en estas primeras sesiones, pero luego él estará pues presente. Bueno. En el día de hoy nos acompaña el profesor Bernardo Bustamante. Bernardo Bustamante. Sí, buenas tardes. ¿Puedes poner la cámara? Buenas, claro, ya, muy bien. Bueno. Te agradezco mucho. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación. Voy a presentarlo entonces al profesor, que es también pues del Departamento de Artes Visuales, compañero, colega. Actualmente Bernardo es estudiante de doctorado en artes, del doctorado en artes de la Facultad de Artes pues, de la Universidad de Antioquia. También realizó una maestría en la Pontificia Universidad Javeriana y una especialización en esta misma universidad. Es docente de intercambio hay que reconocerle pues esta labor que él ha realizado en este intercambio con la Escuela Superior de Artes de Lorient, Francia. También ha hecho intercambio con la Universidad Industrial de Santander y con la Universidad Federal Minas Gerais de Brasil. También se ha realizado pues la función de coordinador de eventos, como coordinador del Congreso en Educación Artística 2015 Colombia, coordinador de 5 encuentros de experiencias significativas en educación artística, Medellín 2009-2014, Universidad de Antioquia. Veo pues que Bernardo se ha dedicado también a esta labor de difundir el pensamiento sobre la educación artística. Bueno,
Es docente del Departamento de Artes Plásticas, como decía antes, desde 1998. Y docente asimismo del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia desde 2017. Bueno, ha realizado publicaciones, las últimas, voy a nombrar las 3 últimas de algunas de sus publicaciones. Enseñanza, aprendizaje del dibujo, una propuesta transdisciplinar que acoge al pensamiento complejo, en la revista Gearte, Porto Alegre. Veo que sus publicaciones son, estas últimas han sido, pues pertenecen a las revistas brasileras. Un enfoque complejo para describir las operaciones sensibles que emergen en las interacciones entre arte y pedagogía en Medellín. Revista de posgrado de artes también. El enriquecimiento, otro artículo es el enriquecimiento del arte, controversia entre arte y pedagogía, a partir del intercambio del conocimiento entre Brasil y Colombia en el sistema complejo arte y pedagogía. Este está también en la revista Gearte. Y bueno, estas son pues como sus últimas publicaciones, aunque tiene numerosas publicaciones en revistas en años anteriores. Nombramos estas 3 últimas para ver como su labor pues académica, su labor como investigador. Bueno, entonces les recuerdo a ustedes que el chat está abierto para que puedan hacer las preguntas pertinentes durante la conferencia. No tiene que ser al final, sino que durante la conferencia pueden ir haciendo sus preguntas y al final el profesor entonces nos va pues a resolver estas preguntas o al menos dar una respuesta a ellas. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Bernardo. Bueno, mil gracias a todos. Primero vamos a ver si me están oyendo. ¿Me están oyendo? ¿Bien? Sí. Mil gracias. Entonces, sí, pues, profe, está bien. Es una pregunta inicial como de comunicación, así como si uno entrara a un salón y dice, ¿me están viendo? Pues sí, profe, bueno, muy bien, gracias. Este primer momento es para agradecer a Beatriz, a la facultad por el evento y pues obviamente a ella también en especial y personalmente por haberme invitado. Me comentó que si podía hacer una conferencia, yo dije, vamos a hacer una charla más que conferencia. Eso quiere decir, voy a introducir unos temas y al final, más o menos a la 1:20, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas, un diálogo conversado sobre el tema, ¿cierto? Vamos a decir también claramente que la Universidad de Antioquia, pues, ha sido los últimos 22 años, pues, mi casa, mi lugar, y también le agradezco a ella el haber podido hacer el doctorado. Ya estamos terminándolo. También es una, digamos, como un agradecimiento a la universidad. Pongo el cronómetro, más o menos nos demoraremos 1:15. La idea entonces es comentar con ustedes una serie de tesis y una posición sobre pandemia, que creo que es lo que deberíamos hacer. Teniendo en cuenta que esta charla nació dentro de mi labor pedagógica, cuando en el primer semestre, ya en el 2020, salimos de la universidad y teníamos que, digamos, la propuesta de seguir con las temáticas de los cursos. Yo doy 2 cursos, uno se llama Sociología de la Educación y otro se llama Literatura y Artes, y dije, pues, ¿por qué no combinamos un poco? Miramos, no había pensado en eso, entonces fue como un chispazo, y bueno, y he perseguido ese chispazo, por lo tanto no hace parte de mi tesis doctoral, sino más bien de estas manifestaciones pedagógicas y que nos hace tan rica la vida universitaria. Voy a compartir con ustedes entonces pantalla porque hago presentación de un PowerPoint que preparé para ustedes, ¿cierto? Entonces, se llama así: en pandemia, las figuras artísticas en Foucault. Espero que lo estén viendo, ¿cierto? Y lo están viendo, ¿cierto? Sí, se está viendo bien, profe. Muy amable, gracias. Sí, es
unas preguntas que después vamos a saber por qué se hacen como redundancia en el ruido de la comunicación. Primero, entonces, no es un análisis estructural ni postestructural, en la medida en que yo no soy ni estructuralista ni postestructuralista, sino que ya, digamos, estoy en la vía de una complejidad y por lo tanto vamos a hacer una vía, digamos, de entrada a Foucault que quizás él mismo no pensaba que pues en su tiempo, o por lo menos muchos Foucaultianos no la tienen como posibilidad. No manifiesta las tesis de Foucault como en sí, quiere decir, no es que vaya a decir que Foucault es el que tiene las tesis verdaderas y es por eso, entonces no, vamos a hacer más bien como un entramado de ideas, una indagación basada en artes. Para muchos de nosotros ya sabemos qué es lo basado en artes, quiere decir, ya hay una metodología basada en artes y por eso voy a traer muchas imágenes literarias, imágenes arquitectónicas e imágenes pictóricas que tiene el mismo Foucault, ¿cierto? O que nos indica. Es una serendipia porque pues de alguna manera fue un encuentro, no era una búsqueda, sino que empecé a hacer un deambular y cuando menos me di cuenta es que estaba buscando era como cuadros, como figuras, como de alguna manera gráficas en la obra de Foucault y me di cuenta que había un material interesante y por lo tanto no es una investigación, sino posiblemente un preámbulo en la investigación. Las ideas no necesariamente son estructuradas en el sentido de la estructura rígida, sino que son ideas que fluyen en conexión y estas son las 5 ideas que vamos a tener durante la charla. Artes visuales y espaciales, las tesis de Foucault, el encierro, la literatura y la pandemia. Todas ellas se van a combinar como para hacer una conferencia alrededor de lo que nos está pasando. Encontramos las diversas operaciones que posiblemente se estén dando en la actualidad. ¿Cierto? Recordemos, pues, para los que han leído Foucault y algunos que de pronto no lo conocen a fondo, que Foucault tiene varios momentos. Este trabajo, digamos, no es personal, sino que en varios autores sale, como los periodos, dice el periodo arqueológico, ¿cierto? Que es un momento de los saberes de la vida, del lenguaje y del trabajo, ¿cierto? Foucault trata de buscar esos 3 elementos, ¿cierto? Palabras y las cosas y otros textos están ahí. Un periodo genealógico, como nos constituimos en sujetos de conocimiento y las tensiones en las relaciones de poder, un poco más sobre las relaciones sociales, ¿cierto? Quizás ahí vamos a leer algo sobre vigilar y castigar. Y un periodo ético, cómo se constituyó el sujeto ético y los modos de subjetivación. Les quedo debiendo todo el periodo ético, porque no es un estudio que vengo haciendo de Foucault, así permanentemente, pues me quedan muchos libros en mi biblioteca, pero no los sondeé como en particular para esto. Las imágenes que están en la presentación son muchas de ellas de internet, por lo tanto no les pongo pues como de dónde vienen, pero para que quede claro que son de internet. Perdón, Bernardo, le solicito el favor de que por favor apaguemos las cámaras que se están dando como unos ruidos. Gracias. Y como esto va a ser grabado, listo, de acuerdo. Bueno, si yo aquí no veo sino la presentación, entonces, gracias, Beatriz. Entonces, en las figuras literarias, nosotros vamos a ver a Borges, a Paracelso, a Shakespeare, a Sófocles, a Sade, a Blanchot, a Bataille, a Mallarmé. Es decir, si uno empieza a buscar en Foucault, va a encontrar una vida intelectual muy profunda y llena de elementos de la literatura. Pero aquí la literatura no es un adorno y eso es lo que vamos a encontrar. En las figuras pictóricas pues, vamos a ver a Velázquez, a Magritte y ahí con la profesora Beatriz me dice que también otros autores, pintores de la época del impresionismo. Pero ese libro no lo tengo para decirles la verdad. Figuras arquitectónicas, vamos a ver a Benham en el panóptico. Entonces, esa es como la estructura de toda la charla. Vamos a trabajar ahí, ¿cierto? Entonces, iniciamos con las palabras y las cosas, en la cual Foucault nos permite ver las Meninas de Velázquez, ¿cierto? Las Meninas de Velázquez pues, es un cuadro que todos reconocemos, ahora lo vamos a mirar un poco. Es quizás una reflexión sobre el barroco, ¿cierto? Como una representación ausente, dice Foucault en la página 25.
una representación ausente, porque la condición que se inaugura en el periodo que él está estudiando, que es el periodo clásico, ¿cierto? Antes de la modernidad, en ese momento entre el Renacimiento y la modernidad, el barroco nos lleva a una representación de la representación. Después de esto, cuando estudiamos esta representación de la representación en Velázquez, también nos damos cuenta que Shakespeare utiliza esa figura, ¿cierto? Utiliza la figura de un teatro dentro del teatro, ¿cierto? En pocas palabras, Foucault dice, el pintor está ligeramente alejado del cuadro, lanza una mirada sobre el modelo, quizás se trate de añadir un último toque. Entonces, vamos a ver acá, ese es el cuadro, ¿cierto? Ahí estamos apreciando el cuadro, ¿cierto? Sí, sí. Sí, no, yo voy a hacer esas preguntitas permanentemente para oír que si hay personas al otro lado, porque no veo ni las cámaras ni los dos. Entonces, sí, lanzó una mirada sobre el modelo. Quizás se trata de añadir un último toque, pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada. El brazo que sostiene el pincel está replegado sobre la izquierda en dirección a la paleta. Está por un momento inmóvil entre la tela y los colores. Esta mano hábil depende de la vista, y la vista a su vez descansa sobre el gesto suspendido entre la fina punta del pincel y el acero de la mirada. El espectáculo va a desplegar su volumen. Entonces, la Meninas introduce todo este trabajo digamos, de Foucault, no por ser un cuadro cualquiera, pues, sino por estar pintados, sino por digamos, como que el circular espacio de tensiones, ¿cierto? Y la reflexión sobre sí mismo, que es el barroco. Él dice, aquí aparecen unas formas de pensar muy interesantes, y son unas formas de pensar en la pintura, ¿cierto? Aquí no nos referimos a filósofos, sino como la pintura, en la pintura, bueno, y en toda la otra cultura, ¿cierto? Pero aquí pues no estamos hablando de la pintura, aparecen estas formas de repensar. Como decía la profesora Beatriz, pues aquí lo que vamos a ver es cómo la pintura, la filosofía, ¿cierto? Y estas maneras de entender el mundo, incluso aparte de sociología, se compaginan, digamos, se entremezclan o se entretejen, ¿cierto? Las figuras principales que prescriben la articulación al saber de la similitud, ¿cierto? Y similitud-semejanza son la conveniencia, la emulación, la analogía y las simpatías, ¿cierto? Me parece muy interesante porque estas cuatro figuras, pues él las va a desarrollar en su texto, etcétera, etcétera. Y dice, pero lo más importante es que acaban en una última que se llama las signaturas del signo. Y ahí va a ocurrir un proceso de pensamiento que quizás en América Latina tenemos que entender. Nosotros no somos centroeuropeos, ¿cierto? Pero tenemos muchos reflejos de ese centroeuropeo. Por eso estas maneras de pensar quizás no estén arraigadas en la cultura nuestra de tal manera como estuvieron arraigadas en Europa en el siglo XVII y XVIII, ¿cierto? Pero el fin, es decir, al finalizar el problema de las asignaturas en el signo, sí va a responder a una cultura que después quizás nosotros tengamos que pensar en América Latina. Está aquí entonces las Meninas, pues no me voy a descubrir en él, todos entendemos ahí el cuadro, lo hemos estudiado, ¿cierto? Los reflejos, la luz, el problema de la composición, pero todo lo que representa con respecto a las figuras de la emulación, ¿cierto? O las figuras de la conveniencia, de la analogía, etcétera. Bernardo, perdón, Bernardo, en tu espacio, en tu ambiente, ¿hay algún sonido que se escucha algo así como que los participantes están diciendo que se escucha como un eco o algo así extraño en tu ambiente? ¿Tienes las ventanas cerradas? De pronto tengo la ventana abierta y estoy en un ambiente de eco, como en una cueva. No, debes cerrar las ventanas, todas las ventanas, sí. ¿Será que el cambio de posición mi cámara? Cierro la ventana. La ventana, bueno, sí. Bueno, de pronto es así, cambio de posición. Es que estoy en un espacio sin muchos muebles, entonces también hay un cierto eco.
Bueno, ¿Mejoró? Ah, de pronto es sí, que era el sonido de la calle, era, sí. era la calle, sí. Ay, excúsenme ustedes. Bueno, estas son las cuestiones de presentar, pero espero que esté mejor la escucha ahora. Sí, ya mejoró. ¿Mejoró bastante? Sí, sí. Bueno. Ay, excúsenme, bueno. Muy bien, seguimos entonces en este proceso. Foucault dice, y lo traigo acá, de dos cosas muy interesantes, y estas definiciones son de la hermenéutica como un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten que los signos hablen y nos descubran sus sentidos. Aparece ahí la necesidad de la hermenéutica para trabajar, digamos, estos elementos de la asignatura, ¿cierto? Sí, y también aparece la semiología. Yo creo que estas dos definiciones las deberíamos recoger para estabilizar un poco qué es hermenéutica y qué es semiología, porque hay veces nosotros no entendemos o distorsionamos o entendemos de otra manera, o leemos otros autores también que lo entienden. Semiología, el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten saber dónde están los signos, definir lo que los hacen ser signos, conocer sus ligas y las leyes de su encadenamiento. En el siglo XVI, en su tesis, se superpone la semiología y la hermenéutica en una forma de similitud, ¿cierto? Que es la que veníamos estudiando acá, ¿cierto? En términos de las similitudes y la semejanza, la conveniencia, la emulación, etcétera. Sí, para dar a entender estas tesis, él trabaja el proceso de las palabras y las cosas, inicia con este texto que me pareció muy interesante, ¿cierto? Es el de Borges. Dice así Foucault: este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo, ¿cierto? Todo lo familiar, dice que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, quiere decir a Europa del siglo XX, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación inquietante en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Este texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecen al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón, ¿cierto? Y que de lejos parecen moscas. L, ¿cierto? Es un asombro para Foucault y para los europeos, es un asombro esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro, ¿cierto? Es decir, Borges, además por ser en ese sentido borgiano, lo que hace es jugar un poco con el pensamiento europeo y mostrarnos esto, como de alguna manera quería ver su libro, entonces me fui pues al internet y encontré pues el libro del idioma analítico de John Wilkins y hacia el final pues encontramos esta taxonomía, ¿cierto? Dice, esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan lo que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que nos titula El emporio celestial del conocimiento benévolo. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en. Entonces, bueno, dije, no, es que de verdad este Borges sí nos hace pues un catálogo es excelente, entre otros los incluidos en esta clasificación, es decir, y los que acaban de romper el jarrón, pues, es decir, una clasificación absolutamente interesante que rompe toda la clasificación europea que venía de la taxonomía y que entraba al estructuralismo y que el mismo Foucault empieza a romper en el postestructuralismo con su pensamiento. Entonces, entendido este punto,
podemos también decir que aparecen otras figuras como Paracelso en el Liber Paramirum, ¿cierto? Entonces me fui a mirar a ver que si encontraba esto. Es decir, hoy nosotros podemos encontrar tantas cosas que cuando éramos chiquitos, pues, es decir, hace 30, 40 años, pues nos hubiéramos llevado una biblioteca completa a la casa y no hubiéramos encontrado tanto estas, ¿cierto? Esta literatura, no era fácil, ¿cierto? Entonces yo me fui a mirar en la internet Horas completas de Paracelso, y en él pues obviamente hay algunas que yo había leído, otras que no he leído y otras que me parece súper interesante, y encontramos pues el texto que cita también Foucault. Entonces yo voy buscando, hay veces así, y dándome cuenta de cómo autores de este tipo, ¿cierto? Que para nosotros fueron, pues, algunos autores desconocidos, pero a otros leídos como literatura secundaria o literatura de amigos, porque el libro de Paracelso que a mí me dieron fue sobre las sílfides, hace ya pues muchos años, luego lo conseguí original, pero este libro daba cuenta de una manera de pensar diferente. Yo creo que eso es lo que teníamos que sacar de Paracelso, ¿cierto? Es decir, esa manera de pensar diferente que tiene no necesariamente la ciencia, sino que él la estaba tratando de hacer una ciencia pues en un periodo precientífico desde el punto de vista de lo que llamamos nosotros pues como la presciencia química, ¿cierto? La alquimia. Dice Foucault citando a Paracelso: el hombre descubrirá que él contiene las estrellas en el interior de sí mismo y que lleva así al firmamento en todas sus influencias, ¿cierto? Paracelso decía esto y pues siglos después descubrimos que nosotros somos, pues como dicen los científicos ya desde el siglo XX, polvo de estrellas, ¿cierto? Es decir, nuestros elementos fueron hechos en esas estrellas que volvieron a explotar y que volvieron a explotar, ¿cierto? Nosotros no somos de materia primaria, sino secundaria y terciaria. En las palabras y las cosas vamos a cambiar un poco ya de textos, ¿cierto? Seguimos en el texto. Empieza también el trabajo del Don Quijote, ¿cierto? ¿Por qué me interesó Don Quijote? Porque dice, esboza lo negativo del mundo renacentista. Y yo pensé, Don Quijote, el que ahora es el Renacimiento. Y dice, no, ahí sí hay un renacimiento, pero interesante con respecto al tiempo pasado. Las cosas permanecen obstinadamente en su identidad irónica, dice Quijote. ¿Por qué permanecen obstinadamente en su identidad irónica? Porque lo que venía de novelas de caballería eran estas figuras medievales, ¿cierto? Donde las cosas eran la muestra de otra cosa, pero que residían como en una alegoría, la llamamos hoy, ¿cierto? Como en una de estas figuras, ¿cierto? De la conveniencia. Entonces la cosa no era la cosa en sí mismo, sino que tenía una emulación de algo, ¿cierto? Por eso un rostro emulaba a una constelación, o una constelación emulaba a un dios, o una planta emulaba una forma del organismo, y por lo tanto estudiábamos la planta, estudiábamos el hígado, y la planta servía para el hígado, ¿cierto? Lo que encuentra ya Foucault en el Quijote es que él se aterra porque las cosas, el Quijote ya entiende que las cosas tienen identidad irónica y no la podemos romper, ¿cierto? Porque nos vamos contra los gigantes y a lo último acabamos enredados en unos molinos de viento. Entonces son molinos de viento, no son gigantes, pero es que emulaban a los gigantes. No, entonces aparece el loco y el poeta. El loco, entendido no como un enfermo, sino como desviación constituida y sustentada. Una cosa que no hemos podido aguantar en Occidente, la constitución de una forma de ver que no sea la instituida por la academia o por la realidad más ortodoxa, ¿cierto? Cualquier cosa que se salga de esa ortodoxa ya no nos viene a cómo funciona, ¿cierto? Este loco funciona
es una función cultural indispensable que se ha convertido en esa cultura occidental, en el hombre de las semejanzas salvajes. El loco es el que hace semejanzas salvajes. Por eso está ahí, por eso lo empezamos a separar, a llevar. Y vamos entonces a ir entendiendo las figuras del encierro y de la autoridad, que es a donde vamos a llegar, a la tesis central de toda esta charla, ¿cierto? Encontré en este mismo texto, que es de las palabras y las cosas, unos artificios, digamos que para nosotros se fueron aclarados, pero posteriormente, cuando vimos esto, no entendíamos nada. Pero esta es una articulación, una construcción estructural del pensamiento de Foucault, pero que abre esas estructuras a lo que nosotros llamamos estructuras abiertas, que también van a estar en la escultura como expandida, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese artículo? Estas estructuras abiertas, entonces Foucault no es estructuralista, él dice, yo no soy estructuralista, pero inicia con estas oposiciones, articulación, derivación, atribución, designación, y luego expande a los límites, y a lo último entonces nos va a decir, realmente lo que va a producirse en el siglo XIX son estas, la gramática general, la historia natural y el análisis de la riqueza, ¿cierto? En la economía, en la biología y en la lingüística. Esas ciencias van a aparecer ahí, ¿cierto? Y aparece entonces para el siglo XIX como esta explosión, digamos, es decir, una estructura expandida, ¿cierto? La estructura expandida a mí me pareció muy interesante porque no solamente reflexionamos con conceptos, sino que las figuras también son importantes en la manera de pensar, ¿cierto? Nos dice en el mismo texto que Justine y Juliet en el nacimiento de la cultura moderna ocupan la misma posición que Don Quijote entre el Renacimiento y el Clasicismo. Está hablando aquí de Sade, cómo el nacimiento de la cultura moderna aparece de una manera en los personajes de Sade, le corresponde en el otro extremo de la época clásica, es decir, en el momento del ocaso, no ya el triunfo irónico de la representación sobre la semejanza, sino una oscura violencia repetida del deseo que agita los límites de la representación, ¿cierto? Entonces, si en uno inicia como esa figura clásica, ¿cierto? En el otro termina, ¿cierto? Es muy interesante, ¿sí? Esa comparación entre Quijote y Justine y Juliet de Sade, ¿cierto? En las figuras literarias, La verdad y las formas jurídicas, es un texto que me parece a mí esencial, pues sí, esencial para la lectura tanto de abogados como de filósofos, como de literatos, como de todo el mundo. ¿Por qué? Aparece un Sófocles reelegido, pues algunos de ustedes lo conocen, ¿cierto? También me fui por acá y entonces aparece el texto de La verdad y las formas jurídicas, porque ese lo leí hace tiempo y se me perdió, pues esos textos que uno embolata, pues, bueno, sí, más bien comparte con los amigos, ¿cierto? Entonces, este texto es muy interesante porque hace, digamos, hace una indagación. Mira que aquí dice, el siglo XIX se inventaron también a partir de los problemas jurídicos, judiciales y penales, las formas de análisis muy curiosas que yo llamaría examen y ya no indagación. Esto da pie para después entrar en vigilar y castigar, ¿cierto? Estas formas de examen dieron origen a la sociología, a la psicología, a la psicopatología, a la criminología, al psicoanálisis. Y yendo al texto, voy a ir un poco rápido, ustedes me perdonan, porque pues el tiempo es un corto en estas charlas. Yendo al texto, entonces nos vemos una serie de conferencias y en las conferencias él va a hablar, pero es en la segunda conferencia, no me quedo aquí señalada, creo que es en la segunda conferencia, escúcheme, la segunda conferencia. En la segunda conferencia va a trabajar este Edipo, ¿cierto? Un Edipo que ya no está hablando de la psicología, pues que él habla, digamos, aquí no hablamos de la psicología en términos freudianos, sino de una historia de la tragedia en la cual se inaugura una manera de ver, una manera de
de buscar la verdad a partir del concepto de mitades, por ejemplo, ¿cierto? Creo que este mecanismo de la verdad obedece esencialmente a una ley, una especie de pura forma que podríamos llamar ley de mitades, ¿cierto? Donde Foucault analiza en Edipo cómo Edipo empieza a tratar de juntar como si fueran dos monedas de esas que sabíamos en Grecia que se partían para que los amigos se volvieran a encontrar y supieran, digamos, armar esa misma moneda, esas dos mitades para dar el concepto de verdad, ¿cierto? De verdad, pero también de forma jurídica. Entonces nos dice Foucault que la figura del testimonio, bueno, que aparece en diferentes momentos en ese texto. Por ejemplo, la figura del testimonio, ¿cierto? De un tercero. Foucault muestra como esta práctica de origen, por lo menos, a tres fenómenos culturales propios de la Grecia. Las formas racionales de prueba, las formas de persuasión y finalmente, ¿cierto?, otras de conocer mediante testimonios. Estas formas de conocer aún permanecen e incluso pueden dar pie a preguntarse si la ciencia natural moderna, no la contemporánea, pero sí la moderna, aparece como en estas formas racionales de prueba y demostración, formas de persuasión con la retórica y formas de conocer mediante testimonio, quiere decir experiencias del medio. Igual, entonces dice que se propone mostrar en Foucault a ustedes cómo es la práctica, que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos de conocimiento. Y este es el punto clave de lo que está sucediendo hoy. Aquí no están apareciendo solamente en Colombia, en el mundo, hoy, nuevas formas de objetos de conocimiento, sino nuevos sujetos de conocimiento. Y nosotros tenemos que estar abiertos a qué es lo que está sucediendo. La pandemia sí, pero es que la pandemia no es el centro de lo que está sucediendo. Ahí hay una mentira radial, bueno, una verdad radial, es decir, hay muchos muertos y hay muchas personas que están en ese momento falleciendo y el virus es una realidad biológica real. Pero lo que está realmente sucediendo es la reelaboración de los sujetos del conocimiento, de las técnicas, de las formas nuevas de conocimiento, de ser, de cultura y de hacer cosas y de practicar en la sociedad elementos como la economía, como el amor, como la pedagogía, etc. Más adelante voy a dar la última, digamos, mirada sobre eso. En Sófocles, digamos, en la tragedia de Edipo es fundamental el primer testimonio, ¿cierto? Y creo que este mecanismo de la verdad obedece inicialmente a una ley, una especie de pura forma que podríamos llamar la ley de mitades, ¿cierto? Vamos entonces a mirar la tercera condición, que son las figuras arquitectónicas. Las figuras arquitectónicas nos vamos a detener un poco más porque son centro también de lo que está sucediendo, ¿cierto? Es decir, nosotros no estamos cambiando la arquitectura, aunque sí le estamos variando bastante en los interiores de nuestros apartamentos, ¿sí? Pero lo que estamos variando son las formas de habitar los espacios que antes teníamos. En el panóptico, que según Betham es un sitio en forma de anillo en medio de la cual había un patio con una torre en el centro, ¿cierto? El anillo está dividido en pequeñas celdas. Vamos entonces a ver, ¿cierto? El panóptico, ¿sí? Esta es una figura que muestra que es un panóptico. Ese es el centro vigilante y todos los otros rodean. Entonces parece cualquier tipo de institución, ¿cierto? Puede ser una escuela, puede ser una cárcel, puede ser una biblioteca, ¿cierto? Sí, en la torre central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda. ¿Cierto? Es muy diferente cuando nosotros vamos, de pronto es cuando vamos a ir a otro tipo de mazmorra. Yo creo que algunos han visto en los grabados
las mazmorras eran oscuras, eran huecos, eran cosas donde tiraban a los locos, a los pordioseros, a los asesinos, a todo el mundo lo tiraban ahí. No había además ninguna vigilancia, solamente les tiraban la comida. Eran oscuras y no había vigilancia. Estas figuras son las que inaugura entonces el panóptico de Bentham, ¿cierto? Y son figuras arquitectónicas, ¿sí? Estas figuras arquitectónicas, esta pequeña y maravillosa argucia arquitectónica puede ser empleada como recurso para toda una serie de instituciones. El hospital mental, la escuela, ¿cierto? El panóptico es la utopía de una sociedad y de un tipo de poder que es, en el fondo, la sociedad que actualmente conocemos. Eso lo escribe Foucault, no lo escribo yo. Utopía que efectivamente se realizó, ¿cierto? Recordemos que él murió por ahí en el 83. Este tipo de poder bien puede recibir el nombre de panoptismo. Vivimos en una sociedad en la que reina el panoptismo y él no había conocido el reino de las cámaras vigilantes, ¿cierto? Es decir, el extremo, que es el que vamos a analizar posteriormente, el extremo de la vigilancia de microprocesos. Ya no es macroprocesos como Foucault entendió y pudo ver en las ciudades, porque ahora la cámara entra a tu habitación, entra a tu casa, entra a tu barrio, entra a tu país, es decir, está todo vigilado, y en tu casa, y en el barrio, ya ni siquiera es la cámara. Ya vamos a ver cómo la cámara pasa a ser unos algoritmos que te vigilan si estás sudando mucho, cuántos kilómetros vas, ¿cierto? Pero tú dices, no es vigilancia, él me está dando a mí. Pues sí, yo cuántas calorías pierdo, pues yo obviamente no tengo esos artefactos tan interesantes e importantes, sino pues un reloj ahí que da vueltas y dice la hora, pero otros dicen hasta mi ritmo cardíaco, de cuánto tiempo tiene mi sangre en el cuerpo, cuánta sangre tengo qué comidas tengo que hacer para que mi sangre se reelabore, o tengo que irme a sacar y poner nueva sangre, ¿cierto? El panóptico es esta forma arquitectónica, y luego vamos a ver, pues solamente en este momento, pues de la arquitectura que él habla, ¿cierto? Estas son fotografías del texto obvio de Foucault, de Vigilar y Castigar, ¿cierto? El panóptico es una forma de saber que se apoya no sobre una indagación, sino sobre algo totalmente diferente que yo llamaría el examen. Y el examen es un problema de la escuela, pero también de la ciencia, pero también de la policía, pero también del Estado. Estos tres aspectos del panóptico, vigilancia, control y corrección, constituyen una dimensión fundamental y característica de las relaciones de poder, ¿cierto? Que existen, y por lo tanto aquí aparece, por ejemplo, esta fotografía pues no aparece en Foucault, pero nosotros lo reconocemos como el Museo Nacional, pero fue el Panóptico Nacional, ¿cierto? En el Panóptico Nacional aparecen algunos corredores, no es tan ilustrado como el Panóptico digamos, no es tan ilustrado en el sentido de la ilustración, ¿cierto? En el sentido de esta modernidad que quería vigilar todo, pero sí es muy semejante. Aquí hay como una relación entre el vigilar y el esconderse. Todavía, si tú entras ahí, puedes ver ese proceso en el panóptico de Bogotá, el Museo Nacional. Por lo tanto, las figuras de la arquitectura en términos de vigilar y castigar son las del arte de la distribución, la clausura, el emplazamiento individual, el emplazamiento funcional y el rango. Y en eso vamos a ver entonces figuras. Estas fotos no son de él, pero yo las ilustro, digamos, por ejemplo, las murallas de Jaén, ¿cierto? Es un encerramiento de la ciudad, ¿cierto? Luego hacer la clausura como la fábrica, pero antes de eso hay unas celdas de clausura, ¿cierto? En la cual cada individuo estaba metido en esta clausura, en el convento, etcétera. Y luego estos emplazamientos relacionados con lo funcional, ¿cierto? Aquí vemos una fábrica de autos que nosotros llamamos la Fordista, la producción Fordista, pero esto no lo trae Foucault, pero él sí habla de ese emplazamiento funcional, ¿cierto? La fábrica explícitamente se asemeja al convento, a la fortaleza, a la ciudad cerrada. El emplazamiento individual se trata de establecer la presencia y la ausencia,
del saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no son. Y en el emplazamiento funcional se codifica un espacio que la arquitectura dejaba de generar disponible y dispuesta para varios usos. Se trata de crear un espacio útil, ¿cierto? Y ese es el problema de las aulas y de las universidades disciplinarias. Generan espacios microútiles siempre desde el punto de vista de lo funcional. Y ahora que nos dan la oportunidad de salir de ese funcionalismo, la gente dice, no, volvamos otra vez, es que qué tan rico que era la universidad anterior. No, es que la universidad anterior era disciplinaria, era examinatoria, era funcionalista, a morir. Todo estaba computado. La hora de la entrada, el número de estudiantes, lo que tenías que decir en cada clase, pues obviamente con la libertad de cátedra que existe, por ejemplo, en la universidad pública, pero en la universidad privada tienen unos regímenes en los cuales todo el mundo va en la quinta clase en este semestre, etcétera. Y en este momento, también Foucault, esta es una foto de Foucault, de su libro, aparece el rango, ¿cierto? Aparece como en la escuela la arquitectura también demuestra quién está más alto, entonces se le hace un pedestal, no sé, ustedes seguramente no les tocaron las escuelas con pedestal, a mí sí, pues porque yo estudié en aquellos años, en que el profesor se subía como a una tarimita, ¿cierto? Y está bien hecha la tarimita para poder controlar y obviamente mirar autoritariamente a todos los estudiantes. El último, pues aquí no voy a leer mucho, porque el tiempo corre. Quisiera leer dos cositas sobre el panoptismo, que me parecen claves, ¿cierto? Dicen, más o menos en la página 199, aquí, según un reglamento de fines del siglo XVIII, las medidas que había que adoptar cuando se declaraba la peste en una ciudad. En primer lugar, una estricta división espacial, cierre naturalmente de la ciudad y del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de la vida, sacrificio de todos los animales errantes, división de la ciudad en secciones destinadas en las que se establece el poder de un intendente. Si les parece que eso es lo que está sucediendo ahora, pues esto fue a finales del siglo XVIII. Entonces, las pandemias ocurren de forma diferente, pero se asemejan en la manera en la cual estamos decidiendo el encerramiento. Porque lo que sucede es que el cambio de cultura que estamos dando requiere del encerramiento generalizado. No es, bueno, algunos dirán, no, este está bueno. Por eso es una charla y no una idea científica, ¿cierto? Es más bien una pregunta, si lo que está sucediendo no es un encerramiento para el cambio estructural el cambio sistémico, el cambio complejo de la cultura que está dando. El día designado se ordena a cada cual que se encierre en su casa, y eso no es lo que va a ocurrir hoy en la tarde, con la prohibición de salir de ella, so pena de la vida. Pues ahora no nos quitan la vida, pero sí nos quitan un billetico y casi la vida con ese billetico. Cada familia habrá hecho sus provisiones, lo mismo que sucede ahora. Pero esto como que lo escribió Foucault después de la peste, pero después de la peste, pero es que a él no le tocó ninguna peste, realmente Foucault ni siquiera vivió en la peste, que se llamó la fiebre ¿qué? Española, ni tampoco le tocó la fiebre aviar, ni tampoco le tocó la fiebre porcina. Quiere decir, las dos epidemias que se iban a volver pandemias, pero no lograron volverse pandemias en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón. Ya llevamos 4 pandemias, 4 epidemias que esta se volvió pandemia. La otra fue la del ébola, ¿cierto? Cada familia habrá hecho sus provisiones, pero por lo que respecta al vino y al pan, se habrá dispuesto entre la calle y el interior de las casas unos pequeños canales de madera por los cuales se hace llegar a cada cual su ración. Pues a mí no me ha llegado ninguna ración de vino, ni ninguna ración de aguardiente, ni nada. Pero bueno, yo creo que en eso sí diferimos, pues no nos echan aguardientico. Pero sí, pues ahí van dando una platica para la gente y la gente pues seguramente compra su aguardientico, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que el panoptismo no está dando claves de lo que sucede hoy sin necesidad de alarmar más que decir, son formas del encerramiento que ya se habían dado y se siguen dando.
pero son formas del encerramiento que ocultan que se está sucediendo otras cosas mucho más fuertes que la pandemia, mucho más fuertes que la pandemia. Está sucediendo una transformación cultural profunda en el siglo XXI a nivel global, ¿cierto? En las figuras pictóricas me parece que es importante también pues, tener que es ce n'est pas una pipe. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos entendemos cuáles son las condiciones por las cuales pues Magritte pinta una pipa y además le escribe que esto no es una pipa para entender que sí es una pipa, pero que no es una pipa, porque pues si fuera una pipa, pues estaría la pipa, pero no está la pipa, sino el dibujo de la pipa que dice que esto no es una pipa. Todo eso es una retórica, pero que nos dice algo del signo. Es decir, ¿por qué ha cambiado en este momento el signo? ¿Cierto? Entonces dice, la pintura occidental del siglo XV al XX en la pintura se han dominado dos principios. En la primera, la separación entre la representación plástica, que implica la semejanza, y la referencia lingüística, que la excluye. Esa es la primera, allá en Velázquez, por allá, en los principios del siglo XV, XVI y XVII. Pero para el siglo XX se hace ver, mediante la semejanza, se habla a través de las diferencias, de tal manera que los dos sistemas no pueden entrecruzarse ni mezclarse, ¿cierto? Entonces hay semejanzas y diferencias, y eso se hace muy claro en la pintura, ¿cierto? En el barroco, etcétera. Usted está clarito que usted lo que está viendo es una manzana, y no está viendo nada más que una manzana, o unas personas trabajan con las manzanas, y que eso lo llamamos, por ejemplo, las pinturas relacionadas como con Baco, ¿cierto? O sea, recuerden a Baco, bueno, todas esas pinturas del barroco. En el segundo principio que durante largo tiempo ha regido en la pintura plantea la equivalencia entre el hecho de la semejanza y la afirmación de un hecho representativo, ¿cierto? Y esos dos principios se rompen en el siglo XX, ¿cierto? Sí. En la pintura plantea la equivalencia entre el hecho de la semejanza y la afirmación de un hecho representativo, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo. Y aquí hay dos rupturas, la de Kandinsky y la de Magritte. Como no estamos hablando de Kandinsky, sino de Magritte, en su pintura parece apegar más que cualquier otra a la exactitud de las semejanzas hasta el punto de multiplicarlas voluntariamente como para confirmarlas. No obstante, realmente no las confirma, sino que el dibujo de una pipa se asemeja a una pipa, es preciso que se asemeje a otra pipa de vaso, es que se asemeje a otra pipa, pero, y más adelante voy a dar la conclusión, entonces aparecen todas estas fotografías y análisis de la obra de Magritte, Le Viol, ce n'est pas, ¿cierto? Les últimes l'art de la conversación, esas figuras que mira que pues aquí una hoja es un árbol y un árbol es una hoja, porque en ese sentido él es reiterativo, ¿cierto? El sol cae, pero se ve en esa ventana quebrada los vidrios, porque no son espejos, sino vidrios, reflejan ese sol que cae y la representación, todo este trabajo entonces hacen que haya una reflexión profunda sobre el problema de la representación y la ruptura del tiempo de la modernidad ya en estas formas de deconstrucción de la imagen, ¿cierto? Sí, yo la llamo deconstrucción, Foucault no la va a llamar deconstrucción, porque no había un Derrida todavía que nos hablara de la deconstrucción, ¿cierto? Sí, las figuras pictóricas. La separación entre signo lingüístico y elementos plásticos, equivalencia de la semejanza y la afirmación. Estos dos principios constituyen la tensión de la pintura clásica, ¿cierto? Magritte anula los signos verbales y los elementos plásticos, pero sin dedicarse a las cuestiones previas de... anuda, perdón. Magritte anuda, quiere decir, en sus textos nos va a mostrar palabras, ¿cierto? Algunas palabras como estas, ¿sí? Que no se hacía pues frecuentemente en la pintura del siglo XIX. Estamos hablando de Europa, porque en América Latina y en Colombia y en Medellín yo hice un rastreo y obviamente en el siglo XIX todavía la pintura
tenía las palabras. Desde el siglo, a finales del siglo XIX, nuestra pintura era más como una pintura de la Edad Media que como una pintura de la modernidad. Por eso este análisis apenas nosotros deberíamos empezarlo en esas obras de pintura de Medellín y de Colombia, porque realmente este quiebre no se da sino hasta entrado el siglo XX, ¿cierto? Entendemos, por ejemplo, si es que entendíamos que Magritte anuda los signos verbales y los elementos plásticos, pero sin dedicarse a las cuestiones previas de una isotopía, ¿cierto? Esquiva el fondo del discurso afirmativo en la que descansa tranquilamente las semejanzas. Entonces rompe el concepto ese que veníamos trabajando de las semejanzas y pone en juego puras similitudes y enunciados verbales no afirmativos en la inestabilidad de un volumen sin puntos de referencia y de espacios sin plano, ¿cierto? Entonces, esto lo pongo yo, realiza una pura operación y ahí vamos a entrar entonces ya al problema de la complejidad desde el punto de vista de la pura operatividad de los signos en las que estamos viviendo hoy. No hay referencialidad en el sentido que se tenía en la etapa clásica, ni tampoco relacionada con esta condición de signo referenciada en la modernidad. Estamos a puertas, estamos en este momento en una sociedad de la pura operatividad en el sentido de los sistemas, y ahí entra Luhmann, cosa que no voy a hablar ahorita, ¿cierto? En las figuras literarias, que es un texto que conseguí pues tardíamente, porque además sale tardíamente, realmente este texto es de, pues, da unas conferencias en 1963, pero el texto es de 2015, ¿cierto? Realmente es una escritura o reescritura de unas conferencias que las transcriben, etcétera, ¿cierto? Aquí aparecen diferentes aspectos de la literatura con respecto, por ejemplo, a Sade, a la misma literatura, ¿cierto? A Shakespeare, etcétera. Vamos a leer dos pedacitos. Uno muy clave, que es el problema de Artaud, ¿cierto? Antonin Artaud y Sade. El problema de Antonin Artaud es muy interesante porque el editor no le quiere, digamos, publicar sus poemas, ¿cierto? Entonces Artaud le escribe unas cartas y entonces el editor dice, ay no, pero ¿por qué no publicamos mejor las cartas o los poemas con las cartas? Entonces Antonin Artaud tiene que tratar de explicarle, ¿cierto?, cómo es que él escribe o qué es lo que él escribe. Es como el sentido de la ausencia y de la presencia, ¿cierto? Sí. Dice Artaud en una de sus cartas, escribiendo profundamente sobre sí mismo, dice, padezco una espantosa enfermedad de la mente. Dice Antonin Artaud, dice, mi pensamiento me abandona. Es una cosa súper interesante, es que mi pensamiento me abandona, dice él, ¿cierto? Ay, ¿qué es esto? Voy a poner aquí la cámara para verlos a ustedes, ¿cierto? Entonces, dice así, mi pensamiento me abandona en todos los puntos, desde el hecho simple del pensamiento hasta el hecho exterior de su materialización en las palabras. Entonces él le dice, publicar los poemas, que hay veces eso es lo que agarro de mi pensamiento, es decir, él me abandona, hay veces me llega y yo escribo lo que puedo, y entonces, pues claro, ese editor que le iba a entender nada, bueno, qué carajo, nada que hacer. Palabras, formas de frases, direcciones internas de pensamiento, reacciones simples del espíritu. Estoy en persecución constante de mi ser intelectual. Esto ya me parece que aquí deberíamos acabar, porque todos estamos en esa persecución. Lo que nos está diciendo es el fluir. Y para entender el fluir, yo me pasé 40 años en el ser. Abandonar ese concepto de ontología fue muy difícil.
Es decir, abandonar la ontología que está escrita en la cultura, en el lenguaje y en las escuelas filosóficas, incluso en el arte. Por eso yo casi que le digo a mis estudiantes, por favor ustedes, ¿por qué no abandonan de una vez tan jóvenes el ser, esa ontología, y nos venimos todos al devenir? Porque siempre estamos de alguna manera persiguiéndonos, ¿cierto? Las palabras, formas de frases, direcciones internas de pensamiento, reacciones simples del espíritu. Estoy en persecución constante de mi ser intelectual. Por lo tanto, cuando puedo aprender una forma, por imperfectas que sea, la fijo, temeroso de perder todo el pensamiento. Esa es la escritura que hace tratar de coger ese momentico, pero siempre hay fluir, y siempre hay fluir, y siempre hay fluir, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, pues este señor no lo entiende mucho, pues cosa que yo no voy a hablar acá, ¿cierto? Creo, dice Foucault, que gracias a este trabajo subterráneo de la locura en el lenguaje, contra el lenguaje, de la locura para recobrar su propio lenguaje, me parece que es todo ese trabajo subterráneo el que nos permite ahora escuchar con oídos nuevos, oídos primordiales, el poema de un enfermo que también Ruspoli escuchó un día en el hospital de Saint-Alban. Entonces es interesante cómo estos dos personajes acaban buscando desde cierto tipo de palabras el proceso de decir algo, ¿cierto? Y estamos hablando de Sade y de Artaud, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poco de ese Sade, que para los estructuralistas fue muy importante y para algunos postestructuralistas fue una bestia, qué bestia. Y para nosotros es una extraña mezcla entre una persona interesante, pero también como, qué bestia, pero también tan interesante. Cierto, vamos a buscar aquí algo de Sade, que dice Foucault sobre Sade. En este texto lo titularon, no me gusta mucho el título, pero ellos pues un poco para hacer homenaje a la venta, dice Michel Foucault, la gran extranjera. Realmente pues es apenas una frase por ahí suelta que habla. Es evidente que Sade fue a fines del siglo XVIII el primero en enunciar la palabra transgresión. Puede decirse incluso que su obra es el punto que recoge y a la vez hace posible toda palabra de transgresión. La obra de Sade, no hay duda alguna, es el umbral histórico de la literatura. En cierto sentido, como sabrán, su obra es un gigantesco pastiche. No hay una sola frase de Sade que no esté íntegramente vuelta hacia algo dicho antes de él, por los filósofos del siglo XVIII, por Rousseau. No hay un solo episodio, una sola de esas escenas insoportables contadas por Sade que no sean en realidad el pastiche irrisorio, por completo profanador de una escena de una novela del siglo XVIII. Basta. Por lo demás, seguir el nombre de los personajes para advertir con exactitud quién ha sido objeto Sade de su pastiche profanador. Entonces, aquí Sade no necesita ser un inventor, casi que es una persona de la posmodernidad, ¿cierto? Recoge todo lo anterior, lo vuelve pastiche, lo ría, pero pues obviamente Sade vivía hace pues ya muchos siglos, ¿cierto? Dice al finalizar de un trabajo acá, me basaré esencialmente en uno de los últimos textos de Sade, el que titula La Nueva Justine o Las Desgracias de la Virtud, reedición muy aumentada en 10 volúmenes de la historia de Justine, y a la cual el propio Sade agregó Juliette o las prosperidades del vicio. Yo creo que pues algunos ya han leído estas dos, hemos leído pues, y en el curso o en el seminario de literatura hay veces, en algunos semestres leemos a Sade, hay otros en que no leemos a Sade. No se preocupen por los muchachos que van a salir muy sanos de esa universidad. Es un texto aparecido en 1797 y que constituye, creo, una especie de balance en la formación más extrema y completa del pensamiento y la imaginación de Sade. Quería entonces basarme en ese texto más que en la filosofía del tocador, etc. O los 120 días de la jornada de Sodoma, o la escuela del libertinaje, que después tuvo película. ¿Se acuerdan que tuvo esa película
que era horrorosa y sigue siendo horrorosa, de las 120 días de la jornada de Sodoma. Entonces, en ese sentido, estos textos van dando pie a que se construya como una mirada acerca de la actualidad, ¿cierto? Sí, podríamos decir así, para ir como cerrando aquí, que tenemos otros 15 minutos más o menos. En las figuras literarias se revela el vacío del signo, pero ese vacío de signo hoy cambia. No es lo mismo lo que dijo Foucault hace 30 años que lo de hoy, 1980. Hoy es otra cosa lo que está funcionando porque ese vacío de signo parece llenarse en virtud de otra cosa, ¿cierto? Sí. Ya pasamos también, recordemos que pasamos la modernidad, la posmodernidad y estamos después de la posmodernidad. Yo me baso en estar después de la modernidad en una época completamente nueva, que apenas estamos nombrando, no sabemos cómo nombrar, pero la llamamos pues como la época de la incertidumbre. En el grupo ya con algunas personas empezamos pero no somos lo primero, de hecho las sociedades de la incertidumbre ya se han escrito sobre eso. Las figuras pictóricas revelan la imagen como ruptura y en ese momento tenemos que volver a reelaborar el concepto de figuras pictóricas en términos de la multipantalla que estamos viviendo contemporáneamente. Y las figuras arquitectónicas revelan el encerramiento, el uso del espacio, ¿cierto? Entonces, si conjugamos esas tres, vamos a empezar a trabajar como algún tipo de conclusiones. Primero es que al conjugar esos elementos, más nuestras vivencias, más lo que queremos como decir al respecto de pandemia, dice, Foucault nos aproxima a una mirada de campo, pero no compleja, ¿cierto? Lo primero que entendí yo después de mucho tiempo de leer a Foucault es que él realmente no estaba en una mirada estructural, ¿cierto? Piaget lo llama un estructuralista sin estructuras y por eso volvemos como a estas figuras, ¿cierto? Porque aquí aparece e incluso campo filosófico. Y yo, pero joder, ¿por qué no había visto bien esto? Aquí, antes de Bourdieu y todo el carreto, pues todo el trabajo de Bourdieu sobre el problema del campo y el problema del hábitus, está el campo filosófico, está el campo epistemológico. Foucault ya había dicho esto. ¿Por qué no lo vimos? Pues porque uno no ve lo que no tiene capacidad de ver. Ahí está, pero no lo vemos. Eso estaba en el libro que yo leí hace 40 años, 30 años, no sé, 40 años realmente. No, bueno, no es que esté muy viejito, sino que yo leo desde muy chiquito. Entonces, el problema ya en filosofía, no sé si la profe Beatriz conoció a la profesora que nos daba Foucault ahí en la Universidad de Antioquia, no me acuerdo si era Rocío, era una Foucaultiana muy interesante en los años 80. Trabajábamos mucho Foucault, yo le asistí a varios seminarios sobre Foucault. Yo creo que no estaba presentando nada, ya les voy a presentar lo que les mostré. Desde hace cuánto no estoy compartiendo, santo Dios. Que ya lo habíamos visto, el campo filosófico, ¿cierto? Y el campo epistemológico. Habíamos entonces visto las figuras literarias, yo creo que desde por aquí dejamos de ver, no sé, repasamos así rápidamente, estamos en la figura literaria de Sensade, luego figuras literarias, figuras pictóricas, figuras arquitectónicas, ¿cierto? ¿Cómo conjugamos hoy esas tres para entender lo que está pasando en pandemia? Pues entender, digo yo, para escuchar un poco lo que puede ser. Pues yo no sé si yo entienda, simplemente a mí me toca vivir, pero no sé si entender. Foucault nos aproxima a una mirada de campo, pero no compleja. Entonces Foucault, yo desde la teoría de la complejidad no puedo decir Foucault inaugura el pensamiento complejo, eso sería absurdo. No, pues es decir, no me meta ahí. Sí tiene una mirada de alguna manera muy entrelazada entre disciplinas y lo que estoy tratando de decir hoy es que las formas artísticas no son un adorno, son lugares de reflexión profunda en Foucault y creo que hay que tomarlo así. Las reflexiones de Foucault alrededor de la realidad social están atravesadas por estos conceptos que hay veces no se pueden hablar sino ver, ¿cierto? En la pintura
oír en la literatura. Retoma el sentido del campo expandido, pero no se introduce en el caos y la complejidad, ¿cierto? Es decir, ahí aparece el campo expandido. Recordemos este texto de Rosalind Krauss, ¿cierto? Del campo expandido en la escultura, que muchos estudiantes como de la facultad no han leído. Yo no entiendo cómo no leen a Rosalind Krauss, ¿cierto? El campo expandido del escultura, ¿cierto? Pues es que si uno no ha leído esto es muy difícil hacer nada hoy. Perdón, aquí me metí por donde no era. El campo expandido. De Rosalind Krauss, ¿cierto? Y en las imágenes es muy claro. Si uno pone esto, pues si lo compara con lo que hizo Foucault, pues no hay que tener pues mucha capacidad para mirar cómo lo que estaban haciendo era tratar de expandir la estructura inicial de Piaget, que era de 4 opuestos, a un campo mucho mayor. Y si va a ver a Pierre Bourdieu en la teoría de Pierre Bourdieu, en términos del campo, de la teoría de campos, pues vamos a ver entonces también cómo construye, ¿cierto? Un campo expandido o una teoría de campos a partir de estas imágenes de opuestos, ¿cierto? Ahí pues siempre me juego una mala pasada, pero aparecen los opuestos capital, ¿cierto? Capital total, cultura total y cultura total, más y menos, ¿cierto? Entonces aparecen más y menos, y a partir de eso construye toda una serie de opuestos, lo que podríamos decir expande la estructura cuadriculada de los estructuralistas, y por eso llamamos un poco, a mi modo de ver, la teoría de campos, y empieza todo este discurso, digamos, un poco ya elaborado de las tensiones y todo el trabajo de las tensiones entre el campo cultural y el campo del capital, y bueno, todo ese rollo que aparece en la gente que trabaja Bourdieu, que además es fascinante, pues también los aportes que hace Bourdieu, ¿cierto? Pero no estamos hablando de Bourdieu, que no, estamos hablando de Foucault. Retomando algunos apartes, descubrimos la condición de la peste y descubrimos en una extraña figura circular, pero no quiere decir esto que los tiempos retornan. Hay veces la gente dice, es que retorna la peste, no hay tiempo de retorno. No estamos en la edad del mito, sino estamos en la edad del sistema, y por lo tanto los sistemas tienen memoria, y lo que retorna son algunas pautas que se agudizan y otras que se liberan en el sentido de la memoria en cuanto a sistema, ¿cierto? Dice Foucault en la Vigilar y Castigar, en la página 201, este espacio cerrado y recortado, vigilado en todos sus puntos, en el que los individuos están inscritos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hayan controlados. Y dije, no, pero es que Foucault parece que me estuviera como escribiendo a mí. Me dicen qué día tengo que salir, qué tengo que comprar, dónde puedo encontrar a mi amante, dónde puedo encontrar a mi esposa, dónde puedo encontrar a mi hijo. Todo me lo tienen controlado. Esto lo escribe en 1975 y yo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasó? En el que todos los menores movimientos se hayan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados. Y digo, pero este Foucault parece después de la red, ¿cierto? Todos mis acontecimientos están registrados, si compro algo, si salgo a la calle, si tomo un autobús, si voy a... Todo. En el que el trabajo ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido. Y no, pero este man se inventó las cámaras del Estado, para no hablar de ningún agente del Estado. Se inventó las cámaras, que no, es que ya estábamos viviendo en la sociedad del panóptico, sino que se intensifica, distribuida entre los vivos, nos están distribuyendo. Cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos.
Los otros, los enfermos, los que están en el hospital, y los muertos, los que ya están en el cementerio, ¿cierto? En pandemia esto se intensifica, nos distribuye, y esa distribución es total y parcial, es total en las ciudades y parcial en los barrios, y total en las vidas y parcial en los microargumentos de la vida. Me dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? No le dé la mano, no le vaya a dar el beso, no lo coja, no lo abrace, no fluya la felicidad, y entonces el problema se convierte en que nosotros queremos ser felices, hacer una fiesta, y es raro, la policía en vez de ir a buscar a los ladrones viene y nos saca de la fiesta, y yo, la policía ahora está buscando, bueno, sí, parece que es un modelo compacto de dispositivo disciplinario, porque como les dijimos, no pueden estar en una fiesta, no pueden ser felices, nosotros vamos a impedir de todas maneras, y la policía en vez de buscar a los asesinos de miles de personas que están siendo masacradas o han sido asesinadas una por una, tanto integrantes de las SFARC como agentes, personas dispuestas a trabajar por los derechos humanos. En vez de buscar a esos, vienen y destruyen y le ponen la multa. ¿Por qué? Porque es disciplinar. No puede, la felicidad no puede ser un fruto de esta sociedad. Cuidado, si se ríe le vamos a poner una multa, si se junta con 5, si lo abraza, si le da un pico, si le da cualquier cosa, ¿cierto? Es decir, tenemos entonces la redistribución de los espacios, lo que está sucediendo. No es lo mismo que habla Foucault, porque Foucault habló pero no entendió porque no vivió. Si le hubiera tocado, le hubiera escrito esto de esta manera, ¿cierto? No es que estos espacios disciplinarios no existan hoy, sino que se redistribuyen en función de otra cosa. El virus no es lo anormal, digo yo, sino lo que reconstituye y acelera una nueva normalidad. El virus no es anormal, el virus es muy normal, que existan los virus por ahí en las gallinas, en los murciélagos, en las serpientes, en todos, en los chinos, en los americanos y en los laboratorios también, ¿cierto? Y ahí hay un problemita, pero no vamos a tocar el problema. Los virus están entonces, no es lo anormal, sino que son lo normal de nuestras sociedades contemporáneas, porque llevan 4 grandes pandemias en el siglo XXI, ¿cierto? Llamémoslas, esos no son pandemias porque no fueron del tipo del coronavirus, pero sí fueron epidemias centralizadas en varios países. Yo en el 2002 estaba viajando, 2003, no sé, en estos aeropuertos internacionales, y yo veía un montón de chinos, japoneses, un montón de gente con tapabocas, y yo iba de Colombia así todo tranquilo, ¿cierto? ¿Y esto es qué les pasó? Después me di cuenta, no, pues es que está la fiebre aviar, la gripe aviar, y yo, ay, ¿cómo así? Yo más sano, ¿cierto? Entonces, la modernidad está trabajando sobre 4 elementos: la clausura, el emplazamiento funcional y el rango. Nosotros ya vimos eso y la vimos en arquitectura. Pero hoy la tesis mía es a considerar que las tensiones se concentran en un solo espacio, ¿cierto? Entonces, veríamos esto, ¿cierto? Aquí están los diferentes espacios. Yo me movía en esos diferentes espacios, ¿cierto? Salía de la casa y ya estaba en otro espacio de autoridad. La universidad, salía de la universidad, iba al supermercado, estaba en otro espacio de autoridad. Salía del supermercado, iba al parque, estaba en otro espacio de autoridad, ¿cierto? Quiere decir, las tensiones se iban distribuyendo en diferentes espacios, ¿cierto? Pero supongamos 4 elementos muy claves. La familia, ¿cierto? El que está en el apartamento. La tranquilidad que está en el apartamento. Entonces, el apartamento, ¿cierto? El apartamento. La escuela, ¿sí? La escuela. Las fábricas para los que salen a las fábricas, ¿cierto? Las cárceles. Todos eran espacios distribuidos, y los espacios de entre comillas, libertad, en la que nosotros cuando éramos chicos nos las robábamos todos y nos salíamos una semana para un bosque, que eso era de nadie, y nos perdíamos por allá. Hoy pues los chicos no pueden hacer eso, pero sí, lo hacíamos. Entonces, en esos espacios estaban redistribuidas. ¿Qué es lo que pasa en pandemia? ¿Cierto? Que los espacios en los cuales estaban distribuidas las presiones y las tensiones de poder se convierten en un solo espacio, ¿cierto? Entonces, las direcciones del poder, por eso nos sentimos atrapados
aquí encerrados y casi que estamos locos. Aquí está ocurriendo todo, el poder en la familia, el poder en el trabajo, el poder en el descanso, el poder del policía, el poder todos mis poderes se están concentrando en un solo espacio, porque es la redefinición del concepto de los espacios en el siglo XXI. No es un acaecimiento fortuito, NO, es una redistribución de las tensiones en los espacios. Y esos espacios, no sea que la gente quiera venir aquí, ¿cierto? Y volver a ver esto como una escuela hermosa, ¿cierto? ¿Cuál será? Ah, no la tengo aquí. Una hermosa escuela, ¿cierto? Pues a mí me parece esto, la fábrica y la escuela que teníamos antes, un espacio de horror de disciplina, de evaluación, de puntualidad. Le teníamos un cuaderno a cada estudiante y le íbamos anotando su vida y qué decía y qué hacía. Pues esa es la disciplinariedad, es más rara. Y entonces los profesores, muchos, pues yo digo muchos no, pues yo voy a hablar en general de la universidad, quieren volver a ese espacio porque ahí se sentían satisfechos. Yo digo, pero esto es tan raro. Nos dan la posibilidad. Ah, claro, si hay un espacio de tensiones, otros espacios liberan tensiones. Entonces lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, otros espacios se liberan. Hay que encontrar esos espacios. Hay que encontrar ya que sí, claro, si en el apartamento se me viene, que tengo que ser el X, el Y, trabajo, como, duermo, me divierto, me emborracho, paso la felicidad. Es decir, si todo lo vivimos encerrados, quizás en este momento y hay que agradecerle al Estado ser capaz de darnos 10 minuticos para salir al parque. No, es que tiene una horita para salir al parque. Y yo, gracias, Padre Estado, me has dado 10 minuticos para salir. Agradecer, si me ha tenido encerrado, el Estado me ha tenido encerrado. ¿Cómo así que voy a agradecer? Ahora vamos a agradecer. Bueno, con eso termino. Mil gracias. Vamos a espacios de preguntas y les agradezco mucho. Bueno. Beatriz tiene la palabra. Bueno, a ver, ustedes tienen la palabra sobre las preguntas en el chat. Tú las puedes ver ahí, yo no las estoy viendo. Se han escrito preguntas. En modo presentación, no, una cosita ahí de modo de presentación, sí. No hay preguntas por ahora. Porque el chat no... Yo veo aquí algunas cosas, no sé si alguien quiere hablar o... Yo quiero hablar. Primero que todo, agradecer a Bernardo la generosidad del conocimiento y que nos comparta pues todo este rastreo documental, el análisis, la reflexión, la comparación, la confrontación, la necesidad de mover el piso. O sea, yo lo que sentí es que algo está pasando y que de alguna manera no estamos asumiendo como es muy fuerte. O sea, primero que todo agradecerte, Bernardo, obviamente. Pero segundo, es la sensación que me genera tu presentación de que es como si yo hubiera estado en una burbujita, entre comillas, cómoda, y una aguja gigante llegó y ¡pum! Y me reventó la burbuja, y luego yo veo que de la burbuja de pompa de jabón de colores para afuera, hay una realidad donde yo digo, wow, ¿qué está pasando, cierto? Entonces, en esa confrontación que yo la veo necesaria, ¿cierto? La veo necesaria porque algo está pasando y lograr diferentes formas de observar esto que pasa. Me gusta mucho cuando tú hablas del devenir, cuando nos dicen, no seamos desde el ser, sino del devenir. Entonces es como, bueno, listo. Entonces, en ese devenir, ¿qué pasa después de que la burbuja se revienta? O sea, yo sé que no hay respuesta tan fácil, pero quería compartirte mi sensación y agradecerte, obviamente. No, es muy amable, además de tu presencia, tus comentarios.
muy amable, de verdad, Piedad, porque tú sabes que veníamos desde hace varios años, para no decir cuántos, pensando y repensando mil cosas, ¿cierto? La escuela, el lugar es un lugar necesario, sí, es un lugar digamos, en la cual dialogamos, sí, es un lugar en el cual encontramos nuevas alternativas también. Hay una escuela que se abre, es una escuela también interesante, ¿cierto? Pero yo creo que pandemia puso a entender de que no hay una escuela, sino muchas escuelas, muchas formas. La universidad no se quiere revestir de otras universidades, ¿cierto? Yo no voy a hablar de la escuela, pues, digamos, en términos generales, ni de primaria o educación secundaria, sino de la universidad. No se quiere reelaborar y eso va a ser un problema grave. Estamos como ahorita en una clase que tengo de pensamiento complejo con estudiantes de comunicación, hablábamos de eso. El sistema se está retorciendo. Es como coger una botella de gas y hacerle así, está burbuyendo ese gas, ¿cierto? Y si la universidad no coge, digamos, ciertas líneas de multiplicidad de universidades, la universidad pública no va a resistir. Y les decía, el Liceo Antioqueño que tú y yo conocimos se reventó por causas internas y externas. La universidad también se puede reventar, porque lo que está sucediendo es que el medio, el contorno, el ejemplo global nos está diciendo que tenemos que direccionar a múltiples formas, no a una sola, ni tampoco a negar la pasada, porque en la pasada también habían cosas interesantes y de hecho vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a ir a tener clases presenciales, pero no desde el punto de vista de la misma disciplinariedad, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Y si en la Facultad de Artes, mira que lo que yo trato de hacer en última instancia aquí es decirle a todos nosotros como Facultad de Artes, artistas, filósofos, poetas, pero si la Facultad de Artes no da un pie para una dirección diferente o múltiples direcciones desde el arte, mira que estoy hablando de la pintura, de la poesía, de Artaud, estoy hablando de Sade, estoy hablando de Quijote, estoy hablando de Mallarmé, estoy hablando de Velázquez, estoy hablando, sí, es desde ahí, no es desde repetir las pedagogías decimonónicas que nos vienen de afuera, sino cuáles son los signos de tensión y las direcciones que podemos darle a esta multiplicidad. Nos están dando una oportunidad que ni siquiera supieron que nos estaban dando. Y nosotros lo que queremos es volver no, lo mejor sería volver a la universidad que dejamos hace 2 años. ¿Y acaso esa universidad estaba ya, es decir, en su máximo esplendor? ¿O estaba en crisis tan tenaz? Unas crisis a veces bien resueltas, a veces más resueltas, pero estaba en crisis. No estoy hablando de las crisis políticas, sociales, de los papabombas, esto no estoy hablando de la universidad como ente cultural, artístico, ¿cierto? Ente científico investigador, ente creador, ente que se estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo, y yo decía, ya esto va a estallar, eso no. Llevamos 3 generaciones de artistas diciéndole lo mismo, arte conceptual, arte conceptual, arte conceptual, arte conceptual. ¿Y eso acaso no se acabó ya? No, más arte conceptual, por favor. No hay sino arte conceptual. ¿Quién dijo eso? Pues, qué pena con ustedes, los profesores de artes y todo, y seguramente algunos estarán aquí, otros me tirarán tomates apenas me vean, pero no importa, porque eso le digo a los estudiantes. Si vamos a ver en los estudios que hice, arte conceptual, 1970, segunda Bienal de Coltejer, se hablaba de arte conceptual desde el 70, por favor. 70, 80, 90, 2000, 50 años y seguimos con el mismo concepto, por favor. Pues entonces, no tenemos un arte conceptual. Pero no, hay otras formas e incluso hoy se están derivando hacia esas, pero eso trae a nosotros la pedagogía. Entonces, el problema de la enseñanza es volver a decir lo mismo, o decir las otras cosas desde lo mismo. No, aquí hay otras pedagogías, aquí se está reventando el sistema. Y hay que huir hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, Claudia Gómez tenía una pregunta.
Podemos hacer las preguntas Sí, sí, sí. Oralmente. Gracias, Bernardo, muy interesante. Pues yo soy música y no tengo, digamos, mucho conocimiento sobre este universo que has planteado, pero me parece fascinante. Y bueno, digamos que, ¿cuáles son esas otras formas que no son conceptuales, que nos liberarían un poco? ¿Hacia dónde huir, mejor dicho? No, hay primero una cosa que yo sí voy a anotar, y es, debería haber más apuntes de música en los libros de Foucault, pero no los hay. Yo digo, tan raro, pero bueno, es que cada cual también tiene su cultura, ¿cierto? No está ni Wagner, ni Stravinsky, ni Beethoven. Pues yo digo, bueno, pero entonces también le dije a una amiga mía que muchos conocen aquí, digamos, compañera de trabajo, le dije, tú eres música y estás leyendo a Foucault y vas a trabajar el problema como de la enseñanza de la música. ¿Y por qué mejor no vemos la formación del sujeto desde la musicalidad y no desde las concepciones de poder? ¿Cierto? Ya Foucault habla de poder y todo eso, pero ¿y esas ¿quién es el que vibra? ¿Cierto? ¿Qué sujeto es el que vibra detrás de tu investigación? No, profe, que es que la condición, es que la condición de la disciplina, sí, pero es que eso lo dice Foucault y Foucault no es músico. Y entonces eso es una cosa que todavía nos queda por ahí. Y obviamente no le estoy diciendo a Foucault que reescriba, sino que bueno, es una nota que da. Pero sí hay otra segunda cosa, que es cada uno va buscando las alternativas, ¿cierto? Yo hace ya muchos años, pues opté por alternativas sistémicas, alternativas de la complejidad, ¿cierto? Me fui metiendo con el pensamiento de Morán, ahora estoy trabajando a Luhmann, pues obviamente hay allí un compendio de físicos, de químicos, de biólogos que hablan de ese proceso, ¿cierto? ¿Para qué? Para entender cómo se resquebrajan los sistemas, pero también se van reelaborando en un proceso que llamamos nosotros como de complejización, ¿cierto? Pueden ir al caos o pueden ir a la entropía, pero también pueden ir a la complejización. Y esa complejización no siempre está predeterminada en los elementos contemporáneos, ¿cierto? Es decir, hay unas derivaciones que podríamos llamar derivaciones que emergen, que no están predeterminadas. El concepto de determinismo e indeterminismo es un concepto que está demasiado profundo, arraigado en la sociedad nuestra, ¿cierto? Y ese concepto nos permite a nosotros el concepto de lo indeterminado, nos permite ir por otro lado, ¿cierto? Y eso viene acompañado con un proceso de reelaboración de la racionalidad occidental, ¿cierto? Ya para varias personas, aquí ya estoy hablando fuera de Foucault, aunque Foucault se aproxima a ese problema, porque Foucault ya entiende el vacío que aparece en los signos, pero después de eso aparece también muchas actividades no solamente desde esa concepción lingüística, sino desde la concepción lógica misma, y aparece la posibilidad de romper con las lógicas clásicas hacia otras, digamos, direcciones de lógicas, digamos, que podríamos llamar, algunas lógicas de ellas son lógicas difusas y otro tipo de lógicas, ¿cierto? Este punto era lo que yo quería conversar con ustedes, era cómo nos fue Foucault aproximando a eso, y ya después de eso nosotros tenemos que seguir el camino, y yo seguí el camino por otro lado, ¿cierto? Filosofías y complejidades y ciencias de las complejidades. Carlos Eduardo Maldonado en Bogotá tiene videos y textos suficientes, e incluso con el concepto de estética para entender la ruptura. Pero eso, y te estoy hablando de que eso hace 5 años, 10 años. Es decir, por eso el virus, es decir, el H1N1 o el virus del coronavirus, no son la causa, no son de ninguna manera la causa de ningún cambio en la sociedad. La sociedad viene trabajando en diferentes líneas, y un factor externo, porque es un factor biológico, nos explota y nos lleva por ejemplo, en vez de redistribuir los elementos de tensión y de poder, concentrarlos.
y vigilarlos con mayor certeza, ¿cierto? Porque te concentro en el apartamento y te vigilo con las cámaras, incluso tú ya sabes, pues, con ese Google, con ese Amazon, con esos aparatos, pues, que incluso el teléfono estaba grabando conversaciones sin pedirle permiso a la gente, ¿cierto? Sí, con el Google, que uno habla con él. Entonces, esas formas de vigilancia tan micro están cambiando lo que en última instancia fue mi tesis doctoral, que se llamaba el sistema de sensibilidad. Todo el sistema de sensibilidad está transformándose, pero no desde lo macro, sino desde lo micro. Cuando yo me vea contigo, ni siquiera te puedo dar la mano. Te digo, ay, ¿qué hubo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me das la mano? Ay, no, porque Miedo. me contamino, ¿cierto? Y de hecho tenemos que hacerlo así. Yo no puedo, antes daba la mano, daba besos y ahora no. Es decir, ¿por qué? Porque si hay un virus real y nos podemos contaminar y morir, nada. Pero eso micro está cambiando las sensaciones, la condición de la sociedad, desde el tacto, desde el olor, desde la musicalidad, desde los colores, desde la comprensión de la totalidad y de la sociedad. Piedad, alzo la mano, bien pueda. Sí, ahí Muchas yo gracias. primero quisiera como, no sé, agradecer que está la imagen de Claudia Gómez ahí. Hola. Yo he sido una eterna fan suya, sin que usted lo sepa, hace muchos años. Su música es lo más hermoso que he encontrado en el camino. Gracias por existir. Bueno, no tengo la respuesta, pero creo que tengo más formas de enredar la respuesta o enredar más la pregunta. Sigmund Bauman habla de un asunto gaseoso y líquido. Entonces, cuando tú hablas de, bueno, entonces, ¿cuáles serían esos espacios de liberación de tensiones? Y yo me pongo a pensar en la locura de leer a Bauman, que te dice que el amor es líquido y gaseoso, que la escuela es líquida y gaseosa, que la sociedad es líquida y gaseosa, y luego tú, que has sido una mujer tan consecuente con la música, porque produces música, porque haces música, porque compones, entonces yo digo, en esos microespacios del arte gaseoso, del arte líquido, donde el arte lo que hizo la pandemia fue demostrarnos que el arte tiene un lugar en la existencia del ser humano y que sin arte no podemos vivir. Y entonces esos micrositios, esos microlugares de la sensibilidad donde estamos tan conectados, pues veo tu rostro y digo, bueno, lamento la pandemia, pero gracias por esta pantalla porque me permitió conocerte y a lo mejor vos no sabes lo que has hecho con tu música tantos años y tantos seres que amamos lo que haces, por ejemplo. Entonces esos micrositios, yo pienso lo que he disfrutado tu música, señorita Claudia Gómez, y yo digo, ahí están los lugares de liberación, ahí están los micrositios, ¿cierto? Está en la creación, y la música tiene esa facultad de no lugar, de no sitios, la música tiene ese poder de estar en todas partes y tener una fuerza arrolladora. Yo soy artista plástica, yo soy artista visual, pero yo toda la vida he sido enamoradísima de la música, pues, bueno, en fin, la historia es larga, pero no estoy respondiendo a tu pregunta, sino que le estoy poniendo más aristas a la respuesta. Y vuelvo y reitero, gracias por estar ahí hacia el otro lado de la pantalla, porque de verdad me emociona mucho saber que estás ahí. Gracias. Y gracias a Bernardo por este espacio. Sí, maravilloso. No, yo creo que parte de la razón por la cual la música no está presente en todas estas, digamos, discursos y análisis es porque precisamente la música es gaseosa, es intangible, porque no tiene, sí, porque tiene otro lenguaje. Y yo entiendo, desde mi microespacio, yo siento una inmensa libertad para crear. Por eso pues me ha interesado estar en estas conferencias que me sacan de este mundo, digamos, un poco más etéreo en el que yo vivo, del sonido. Este es un mundo pictórico, las palabras, etcétera, pero disfruto mucho y gracias, Piedad, por tus palabras y a Bernardo, lógicamente.
Quisiera para alimentar un poco el diálogo leer dos frases de Foucault en la literatura y el lenguaje, ¿cierto? Sí, si me permite, dice, la literatura es un tercer punto diferente del lenguaje y diferente de la obra. Un tercer punto que es exterior a su línea recta y que precisamente por eso dibuja un espacio vacío, una blancura esencial donde nace la pregunta, ¿qué es la literatura? Y luego dice así, en sí misma la literatura es una distancia ahondada dentro del lenguaje, una distancia que se recorre sin cesar y sin que jamás se salve realmente. Es, en fin, una suerte de lenguaje que oscila sobre sí, una suerte de vibración in situ. Entonces, aquí aparece como que yo estuviera hablando de la música, ¿sí o no? Sí, es muy interesante porque aparece, es que la literatura no es la narración de otra cosa, sino este espacio de vibración del lenguaje. Y ese es un punto que nosotros como que a veces se nos olvida y cogemos la literatura y digo, nárreme ficción o nárreme realidad, pero que yo pueda entender el mundo. Aquí dice, es un lenguaje, obvio, uno lee y pues lee a Borges y ahí está su narración, pero más allá de eso estaría una distancia que se recorre sin cesar y sin que jamás se salve realmente, porque lo que dice la literatura es una distancia, es un mundo, digamos, que nos hace a nosotros expandirnos y de alguna manera entrar en ese espacio que tú dices de eternidad, ¿cierto? Y de apertura, ¿sí? Lo mismo que el arte visual. Nosotros creemos que cuando vamos a ver un cuadro, que esa es mi narración, escúcheme, vamos a ver qué pintó y no, vamos a ver ese mundo completo y complejo de una persona que está ahí de alguna manera atrapada en un espacio-tiempo, ya sea la pintura, una instalación, un video, una cinematografía, una obra en proceso, etc. Ese mundo hay que verlo desde el punto de vista de un mundo que nos lleva hacia otro, es un espacio, y yo creo que eso es lo que, pues yo voy a decir aquí una cosa y me van a sacar de la facultad. Estamos perdiendo en la medida en que esa facultad se está racionalizando a ultranza para llevar a los sujetos a una investigación. ¿Qué investigación? Por eso yo empecé con Serendipity, porque esto no es una investigación, esto es una cosa que me resultó y yo estoy alegre y me voy y me pongo y hago. Y yo digo, vea, qué cosa, ahorita me está resultando que hay un Foucault que me habla de literatura cuando yo estaba hablando de un Foucault que habla de atrapar los cuerpos en algo como empieza a vigilar y castigar, en el castigo, ¿cierto? Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retracción ante la puerta principal de la iglesia de París, ¿cierto? Te digo, este es el Foucault que yo había leído, ¿cierto? El Foucault de las leyes, del documento, digamos, de la sacada de estas condiciones de la disciplina. No, Foucault habla desde el arte. Yo, ¿qué encuentro? Todo no fue pues una investigación científica, no, es un encuentro. Entonces, tenemos que ir más por esos encuentros, por esas serendipities, por esas búsquedas que a los chicos les deberíamos dejar abierta la puerta para que esa racionalización, además bastante escolar que tienen en los 11 años, se empiece a desvanecer para que busquen otras formas de pensar, ¿cierto? Y Foucault es muy claro ahí, nos va llevando a esas formas de pensar, pues a su mundo, ¿cierto? Pero a través de estas literaturas y de estas artes, entonces nosotros volvamos a decir, no, Foucault, es que nos interesa mucho la disciplina, sí, pero nos interesa más cómo es que llegaste ahí a partir de una arquitectura y cómo la ejemplificas, eso es lo más interesante, pensar visualmente. Pensar seguramente musicalmente, ¿cierto? Pero cómo pensamos visualmente y en una sola imagen tratamos de decir todo ese panóptico, ¿cierto? Ya después, pues, sus consecuencias racionales, etc. Bueno, Julián Carmona tenía una pregunta, pero sí, ¿quieres profe. hacerla oralmente?
Sí, claro. Profesor Bernardo, con relación a que nos dices que esta época se podría denominar como una época de la incertidumbre, podríamos hablar también de una arquitectura actual de la incertidumbre. Podemos definir la arquitectura actual como la de incertidumbre, o ahora, digamos, tenemos también todavía eso que quedó de esa modernidad y de ese panóptico del que hablas, donde estas arquitecturas actuales obviamente ejercen un control sobre nosotros, o cómo podría uno pensar en una arquitectura que posibilite otros escenarios para la vida y no lo que estamos viendo actualmente, donde nos sentimos totalmente confinados y controlados. Pues yo no sabría porque no soy arquitecto, ¿cierto? Pero intuyo y he visto varios videos y tuve que leer también varios libros pequeños sobre la arquitectura después de la posmodernidad y algunos videos muy interesantes que pues eso también nos trae YouTube, eso también nos trae, digamos, estos aparatos, ¿cierto? Es la multiplicidad de encuentros que uno tiene y por eso les mostré muchos ejemplos que yo no hubiera podido en la biblioteca que yo conocí de la Universidad de Antioquia encontrar, ¿cierto? Libros que no estaban sino en la Biblioteca Nacional de España o en la Biblioteca Nacional Francesa. Pero yo pienso que en la arquitectura está sucediendo una reelaboración de los espacios, que en Medellín todavía no se ven mucho, pero que algunos de nosotros encontramos como hubo una época de destrucción y de reconstrucción de la ciudad, que pasamos de esa modernidad, ese concepto de la industria a la posindustria, ¿cierto? El banco de antioqueño nos dice eso, ¿cierto? El banco antioqueño nos dice que él se posesionó de un espacio en el cual había una fábrica contaminante, ¿cierto? Es de los mismos dueños de los mismos territorios, dueños de esos territorios, pero recombinaron, reconstruyeron otro tipo de arquitectura, ¿cierto? De la fábrica de cementos al banco, ¿cierto? Y eso va a ocurrir, o quizás está ocurriendo, Castel habla de ello, de ciudades modernas donde la espacialidad se va volviendo más rizomática. Nosotros hicimos ciudades compactas y el Internet está haciendo que las ciudades se vuelvan más rizomáticas. Por ejemplo, el efecto que está sucediendo hoy es que muchas personas de Medellín que tienen algún tipo de dinero, pues están comprando casas en toda la región alterna, ¿cierto? Se van, pero no tanto. Se van para Río Negro, La Ceja, El Retiro, La Unión, etcétera, pero no tanto. Es decir, están siempre trabajando 3 días vienen acá, 4 por internet, ¿cierto? Entonces, están recombinando, pero eso no es causa de la pandemia. Eso ya lo decía Castel en Ciudades, en un texto sobre las ciudades, ¿cierto? Esa irrigación, ¿por qué? Porque ya no tenemos que estar en los sitios fluyen. Es que el espacio contemporáneo no es el espacio geométrico euclidiano, sino un espacio arquitectónico que nos permite a nosotros ir fluyendo mucho más. Entonces la gente ya no va a buscar el apartamentico donde iba a pasar la noche, porque es que ya no voy a pasar la noche, sino que estoy mostrando mi casa, estoy haciendo 8 horas de trabajo por 5, estoy además con mi señora y mis 2 hijos, entonces ya no quiero este apartamentico, voy a una casa donde me permitan ver los espacios abiertos, los prados, todo. Cambio de lugar, sigo allá trabajando 8 horas, pero cada 3 salgo, tengo caminadas, etcétera, y por eso la ciudad se está expandiendo y estos sitios se están volviendo carísimos, pues. Es decir, Oriente y Occidente en Medellín se está volviendo más caro que cualquier cosa aquí dentro de la ciudad, ¿cierto? Sí, porque ya en media hora podemos estar en la ciudad, pero es que no necesitamos estar en la ciudad, sino que trabajamos 4, ya no 3, 4, sino 4, 3, 4 en internet y 1 o 2 aquí en la ciudad, ¿cierto? Y cuando vuelva y se vaya el virus, ¿no? Nada, es que no vamos a volver a encerrar todos en el mismo lugar. Pero en el caso, perdón, profesor, en el caso de lo que decías ahora, que a la casa llegan todos los espacios, llega el trabajo, llega todos esos poderes a la casa,
y las personas que no tienen esa posibilidad de salir, entonces ahí sí hay otra condición muy distinta, otra mirada muy diferente, digamos, de esa espacialidad y de esa forma también de control. Eso es lo que está sucediendo. Y nosotros lo vemos en nuestros estudiantes. Hay gente que vive en 2 familias en un espacio corto. Y hay gente que vive en 3 personas en 500 metros, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues tenían 60 a 100 metros, pero dijeron, yo no voy a seguir trabajando aquí. Me fui y se fueron. Es decir, escogieron espacios urbanos o suburbanos y se abrieron. Y los otros no, pero esas divisiones son las condiciones que se están dando hoy. Para más, ¿cierto? Muchos pierden el empleo, ¿cierto? Pues, pero ya eso es otra cosa. Entonces, si la condición modular de la construcción eurocéntrica de principios del siglo XX, que podríamos llamar escuela de Bauhaus, empieza a romperse con la posmodernidad. Se recuerda que la posmodernidad inicia en la arquitectura, ¿cierto? La posmodernidad inicia en la arquitectura. Hoy estamos después de la posmodernidad, la arquitectura viene a buscar eso que tú estás diciendo, espacios modulares, abiertos, que seguramente van a ser mucho más fluidos dentro de las ciudades, ¿cierto? Pero obviamente todo eso tiene que ver con el emplazamiento y tiene que ver con la estratificación, ¿cierto? Emplazamiento y estratificación vienen unidos. Hay emplazamientos específicos para ciertos estratos y emplazamientos para otros. Y ese sentido todavía no lo hemos podido romper en Colombia y en Medellín, ¿cierto? Eso es una cosa que podríamos decir se requiere pero que en este momento lo que se ve es la concentración, la peor de las concentraciones. Los lugares más estrechos son para familias que no tienen espacio sino allí. Viven 2 familias en 4 cuartos o en 2 cuartos o en 3 cuartos. Y eso lo vemos también en nuestros estudiantes. El futuro, no sé, porque es que el futuro no sé, pero si uno se pone a pensar en esas estratificaciones, Yuval Harari es muy claro, lo dijo en una conferencia en Davos, Suiza, hace más de 4 años, y lo tiene en sus textos. El problema de la humanidad no es que vaya a haber más estratificaciones, sino que unos van a salir de esas estratificaciones y se van a convertir en sujetos que ni siquiera son lo que nosotros llamamos ahora personajes como Homo sapiens sapiens. Él llega a decir, los Homo sapiens sapiens que estamos conociendo ahora, dentro de 50 a 100 años, van a ser otra cosa. En palabras de Nietzsche, 100 años antes es hombres sobre hombres, superhombres. En palabras de Foucault, es la ruptura del concepto del humanismo, ¿cierto? Es decir, en Foucault ya aparece eso. Pero en las arquitecturas, que fue la pregunta tuya, seguramente van a haber variaciones y esas variaciones van a ser muy tenaces. Ahí está Metrópoli, que para ver la película. Muchas gracias, profe. A ver, yo quisiera como hacer énfasis un poco en lo que mencionabas, como un poco como en esa microfísica del poder, esa microfísica del poder que plantea Foucault. Tú decías que los cambios son pequeños, mínimos, y no esa gran, digamos, esas grandes revoluciones que planteaba el marxismo para transformar una sociedad por otra. Había que, digamos, para que el capitalismo cambiara, se transformara en un comunismo, había que pasar por una gran revolución. Ya Foucault fue el que nos enseñó primero esas pequeñas revoluciones, y de pronto esa microfísica del poder. Tú hiciste alusión a eso, o sea, que los cambios son en pequeño, no son, digamos, visibles. Entonces quería como que hablaras un poco de eso, ¿cómo lo piensas tú en esa microfísica? Sí, lo que pasa es que Foucault habla de la microfísica y ya cuando hablamos de teoría de sistemas y complejidad van a ocurrir las 2 cosas, tanto la posibilidad de que pequeños cambios produzcan todo un cambio en el sistema, como también grandes transformaciones que pueden llevar al sistema hacia unas salidas, pero ahí es muy difícil saber hacia dónde, si hacia el caos total, si hacia nuevas organizaciones o si hacia una reconvención a la disciplinariedad.
Es decir, hoy lo que ocurre para la filosofía y para las ciencias sociales es que no hay un determinismo y por lo tanto el pasado no nos determina el futuro. Y eso es una cosa interesante pero difícil porque nos da el espacio de la libertad. Tú sabes que cuando pensamos en la libertad siempre pensamos en el horror, porque es mejor ser esclavos, porque nos dicen que tenemos que hacer que libres, porque no sabemos qué tenemos que hacer y tenemos que redescubrir así el punto del mañana. Las sociedades hoy no tienen, digamos, desde el punto de vista de la complejidad, una línea de participación del pasado hacia el futuro como una línea de continuidad, sino unas líneas de, digamos, de fuga. Hay mucho más de Lesiano, ¿cierto? Hay líneas de fuga sobre las sociedades que no sabemos, pero pueden iniciar como grandes cambios. Por ejemplo, la Unión Soviética se cayó en 1 año y medio, y eso es como así que nosotros mismos no sabíamos qué estaba pasando, ¿cierto? No sabíamos qué estaba pasando, en la Unión Soviética en ese momento. Nos sentíamos despelotados, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? No sabíamos cómo consolidar unas reflexiones en América Latina de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque había un resquebrajamiento. En ese momento todo el sistema se viene abajo, incluso Cuba sufre pues en el 90 todo ese. Y es el sistema. Ahí hay una condición sistémica. Y hay veces son pequeños cambios en la rutina que llevan al cambio general o no llevan ningún cambio general. Pero esas son las dos condiciones. Foucault se establece más en la micro, pero también hay posibilidades de eso macro, y por eso no somos Foucaultianos, ¿cierto? Si yo fuera Foucaultiano, diría que todo está en lo micro. No, aquí estamos hablando micro-macro, es decir, sujetos que transforman la sociedad y sociedades que transforman al sujeto en una reflexión micro-macro. Y en ese sentido la complejidad es muy interesante porque muchas veces pequeños cambios en el sistema nos lleva a caos o nos lleva a reelaborar, por ejemplo, toda la sociedad a otras nuevas condiciones que todavía no sabemos exactamente cómo son. Y ese no saber es el espacio de libertad del sistema. Cada sistema obtiene unos espacios de libertad para moverse. Entonces, nosotros mismos en nuestra vida tenemos unos espacios de libertad para movernos. Si nos salimos de esos espacios de libertad, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo soy un hombre de fuego, ¿cierto? Llegando a encarnar a las sílfides de Paracelso y me tiro al fuego, pues sí, vas a ser un hombre de fuego, pero realmente te vas a morir, ¿cierto? O un hombre de hielo, pero hay unos espacios de libertad en los cuales nosotros podemos movernos como sistemas. Las sociedades abren o cierran esos espacios de libertad, pero los sujetos también construyen esos espacios de libertad, ¿cierto? Los sujetos también construimos esos espacios de libertad. Sí. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Bernardo, por preparar esta charla para nosotros. Tu conocimiento pues de Michel Foucault, y creo que es como de los primeros textos de Michel Foucault. Quedamos como con esta idea que decías aquí de vivimos en una sociedad en la que reina el panoptismo, en donde las estructuras cada vez pues opresoras, pero que bueno, también hay una puerta abierta también para pensar en ese modo de salir de este panoptismo. Sí, es que yo pienso que eso es parte de esta conferencia, que nosotros solamente vemos el panoptismo, y lo que estoy diciendo es que claro, nos metieron aquí, pero hay espacios de libertad y nosotros no los estamos explorando porque estamos quejándonos el panoptismo, el encerramiento, pero despertemos. Yo estoy contentísimo dando clases porque puedo salir con el teléfono a mostrarle parques a mis estudiantes. Yo no podía salir de una clase porque me decía el profesor está loco o lo vamos a condenar, porque es que no da las clases en el salón. Sí, ¿me entienden? Es decir, lo que pasa es que no lo hemos explorado. Tenemos que explorar unos espacios de libertad pedagógicos, si es nuestro caso. Obviamente, de libertad y libertarios para los artistas, ¿cierto? Eso pues más que nada. Y pues como filósofo seguramente los espacios de libertad, incluso escritos leídos hace poco por algunos filósofos españoles que están más interesados en el trabajo del libertario también, ¿cierto? Sí, crear esos espacios.
Sí. Buscar y Bueno, crear. entonces los invitamos para el próximo jueves, abril 29, a la conferencia de Juan David Manco, que aquí nos acompaña. Aquí lo vemos en la foto. Juan David Manco, su conferencia se titula Una aproximación a la narratividad musical desde su dimensión macroformal. Entonces ya, pues hasta ahora habíamos tenido dos conferencias de dos profesores del Departamento de Artes Visuales y ahora entonces él es un docente del Departamento de Música. Entonces los invitamos pues para que también escuchemos esta conferencia sobre la música. Mil gracias y saludos a Juan Sí. David. Muchas gracias entonces a Bernardo por Hasta luego. Mil su gracias. conferencia. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.